Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a este sábado, reflexiones de medianoche. Confiamos y esperamos que la misma pueda resultar de bendición para sus vidas. Que estas reflexiones que nosotros llevamos a cabo durante la semana a través de nuestra plataforma de audio, pero que también llevamos y transmitimos los días sábados, donde tratamos de detenernos en el diario vivir y compartir aquellas cosas y experiencias por las que hemos atravesado, experiencias que nos ayudan a poder compartir con otros que es posible, con la ayuda de Dios, salir adelante. Nada es imposible para aquel que tiene su plena confianza en Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. De manera que dentro del contexto del sufrimiento, el cristiano puede reflexionar, hacer un alto en la vida para poder meditar en sus caminos y luego de haberlo hecho, retomar nuevamente el rumbo por el cual Dios le lleva y poder lograr aquellos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy quisiera hacer una reflexión basada en dos personajes. El primero, la reina de Inglaterra. Como todos saben, la reina de Inglaterra falleció el día jueves, aproximadamente a eso de las 8 de la noche, mientras que estaba viendo las noticias y preparando cierto material para la iglesia. Nos enteramos del deceso de Isabel II de Inglaterra. Inglaterra es un país, pero conocido como Reino Unido porque compone, además de Inglaterra, a Escocia, Irlanda, y también están los países en otras latitudes del mundo, como en América, en India, en África, en Oceanía, en todas partes. El imperio inglés predominó y ejerció un gran poder económico, militar, idiomático en estas partes del mundo. Así que muchos reyes dirigieron, disculpen hermano, dirigieron el destino de este país, que desde sus inicios, desde sus albores, se consideró un país protestante. De hecho, la reina Isabel, ella se consideraba cristiana protestante de la iglesia anglicana, y en sus últimos días ella confesó que Jesucristo representaba para ella una fortaleza y de alguna manera una inspiración. Qué bueno, pero partió. Murió a los 96 años, nació en 1926. Imagínense, esta mujer le sobrevivieron, o ella le sobrevivió a, a 10 reyes, según tengo entendido, a varios ministros
primeros ministros de Inglaterra, de Reino Unido, entre los cuales estaba Churchill, muy conocido, estadista inglés. Y así también ella fue testigo, fue testigo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ella se fajó y participó de la misma como mecánica o mecánico, sirviendo al país en los momentos más difíciles en los que Churchill, el primer ministro, en aquellos años de 1943, 44, le pidió al pueblo que orasen y que buscasen a Dios y que Dios librase a Inglaterra, cosa que sucedió. Así que la historia de esta señora es bastante envidiable en comparación con aquellos que ni siquiera, sobre todo en esta época, llegan a los 15 y 17 años, 96 años, y muchos de aquellos, la mayoría de aquellas personas de su época fallecieron. Eran muy pocos, quizás contados con con los dedos de las manos, que le sobrevivieron. El último de ellos había sido su esposo, quien había fallecido un año antes. Así que Inglaterra y el Reino Unido está de luto porque ha muerto la reina. La palabra de Dios me dice en Romanos capítulo 5, versos 6 al 7 lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿A qué viene esta reflexión? Que hoy el Reino Unido y todo el mundo, porque nadie es indiferente a lo que está aconteciendo en este momento, que ha sido un suceso mundial y que esta reina de alguna manera tuvo una influencia en su país y en el mundo entero, repito. Tuvo altos y bajos, pero más que malos testimonios, aparentemente fueron buenos. Su comportamiento se ajustaba mucho a la tradición de la iglesia anglicana. Eran conservadores. De hecho, Inglaterra tiene un gobierno monárquico parlamentario. No tienen una constitución como otros países, como España, Alemania, mi país, Panamá, Ecuador, Colombia. Todos nuestros países tienen una constitución y se rigen en base a ello. Inglaterra no es así, pero ese no es el caso que nos está convocando en esta reflexión de esta noche. Lo cierto es que la reina Isabel II, desde 1947, si no me equivoco, que llega al trono, casi 71 años, demostró una mano de hierro, manifestó estar en contra de aquellos libertinajes que lamentablemente el mundo hoy sufre, de esa escoria donde toda la gente, todas las personas hacen lo que se les da la gana, han apartado a Dios, han creado sus propios valores y morales, su propia moralidad, mientras que el gobierno o el reinado de Elizabeth, no vamos a decir que no hizo cosas malas, claro que sí, hubieron muchas decisiones, se ha dicho muchas cosas a raíz de la muerte de Lady Di y así sucesivamente. Lo cierto es que ella murió y ha sido muy doloroso para las personas, pero con su muerte no es mucho lo que ella logra. Con nuestra muerte es poco lo que nosotros podemos obtener. Pero la muerte de Jesucristo en la cruz, eso sí fue interesante, porque Él fue rey y es rey, rey de reyes y señor de señores. Y con su muerte, Él le ha dado la oportunidad a los hombres que se vuelvan a Dios. A través de su muerte, Jesucristo ha redimido millones y millones de personas
desde el siglo I, desde los primeros albores de la iglesia primitiva. De manera que nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió en una cruz por ti y por mí. Dio su vida. Y todo aquel, según San Juan 14:6, porque eres el camino, la verdad y la vida, y le acepta, esa persona pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser salvo, pasa a ser ya no simplemente criatura, como dice San Juan capítulo 1:12, sino que ahora pasa a ser de criatura a ser hijo, de rebelde a una persona perdonada, de perdido a una persona salva, porque ha reconocido la persona de Jesús. Pero eso se logró por el sacrificio de Cristo. Él murió y resucitó y ha visto el fruto de su amor, de su dolor y de su pena. Ahora la reina Isabel ha muerto y un día, depende cuál ha sido su condición a la hora de su muerte, todos tendremos que comparecer ante Dios. Algunos van a comparecer ante el gran trono blanco, donde definitivamente será el juicio de condenación por toda la eternidad de aquellos que rechazaron a Dios, que por más bien que se comportaron, que vivieron ejemplarmente, pero que nunca aceptaron y reconocieron a Jesucristo como Señor, serán desechados y lanzados al lago de fuego, dice la Biblia. Pero también habrá otro juicio, donde aquellos que hemos aceptado y reconocido que Jesús es el Señor, seremos recompensados en ese juicio ante el trono de Cristo, el juicio ante la majestad del Señor, de aquel que había muerto, resucitado y que ahora es Señor y Rey de Reyes. Esa es la diferencia entre la muerte de una reina terrenal y la muerte de un rey celestial. La muerte de esta reina ha impactado, ha dolido a muchos, pero cuántos no quisieran vivir lo que ella ha vivido. Pero solo Dios determinará en su momento si todo lo que ella hizo fue correcto, si ella reconoció que Jesús era el Señor y pasará al gozo de su Señor. Y si no, simplemente será condenada. Sus lujos, sus joyas, sus edificios, sus castillos, sus palacios, su dinero, su fama, nada tendrá valor delante de Dios si Cristo no ha sido su Señor. Mientras que a través de la muerte de Cristo, Cristo logró que el hombre tuviese y tenga la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él y ser salvo y además ser considerado como hijo de Dios. Esa es la diferencia. La muerte de una reina terrenal y la muerte de un rey celestial que resucitó. Esto es maravilloso. Lo otro que quisiera brevemente también comentar es la muerte de un hermano, de un amigo, de una persona que nosotros llegamos a conocer en Suiza. Pero ya yo lo conocía por referencia y por leer sus libros y sus revistas. Bueno, no su revista, pero participaba de una revista en los años 80 en América Latina. Y me estoy refiriendo al pastor Federico A. Bertuzzi. Tristemente recibí la noticia hoy de su muerte. Había muerto el 2, falleció el 2 de este mes. Traté de contactarlo, de comunicarme con él, no fue posible, pero hoy me enteré de su muerte a través de una de las redes sociales y me comuniqué con el misionero Benjamín Álvarez en Alemania, en Düsseldorf, y sí, me confirmó de la partida y del fallecimiento de nuestro querido hermano Federico Bertuzzi. Se comenta en los diarios sobre su muerte y más o menos dicen lo siguiente, fallece el misionero Federico Bertuzzi, un hombre comprometido con la extensión del mensaje de la cruz y las misiones a nivel mundial. Dice, nació en la ciudad de Santa Fe el 7 de agosto de 1948 y recibió el llamado a pertenecer a Jesucristo siendo un joven en la iglesia bautista del nordeste provincia de Santa Fe.
Pronto se apasionó por la predicación del Evangelio. Conoció a Marta Ponotto, con quien se casó el 2 de marzo del 74, y tuvieron 4 hijos: Eric, Evelyn, Marilyn y Jonathan. Así que la vida del pastor Federico ha impactado nuestras vidas, nuestros corazones. Tenemos que reconocer que fue una inspiración para nosotros. Como les dije, lo conocí a través de sus libros, de sus artículos en revistas en Latinoamérica. Fue representante, mejor dicho, casi fundador de Comiban. Fue director de PM Internacional, Pueblos Musulmanes Internacional. Radicó en España por algunos años dirigiendo esta organización. Y bueno, ha escrito muchos libros, entre los cuales uno de los libros que lo he leído ya en 3 ocasiones, que se llama El despertar de las misiones, Federico Pertusi. Aquí lo pueden ver. Es un libro que yo les recomiendo a todos, si pueden leerlo. Maravilloso. Creo que también está en PDF, ya que el hermano Federico era un hombre altruista. Él no escribía para vivir de eso. Él buscaba a través de sus escritos inspirar, compartir sus experiencias, entregar conocimientos, bagaje a aquellos futuros misioneros. El pastor Federico se caracterizaba por ser una persona muy apasionada por Dios. Ya en el año 2002, estando nosotros en Suiza pastoreando, iniciamos la iglesia, el CMI, Centro Misionero Iberoamericano Luz a las Naciones, y eso que nosotros llamamos casualidades, pero que no son casualidades, sino causalidades. Él llegó a nuestra iglesia. Alguien me contactó, que francamente hasta el día de hoy no sé cómo sucedió, pero alguien le habló a él de nosotros, y ese día él vino a la iglesia, nos visitó, estuvo con nosotros, y luego volvió una segunda vez, pero ya oficialmente invitado por mí. Y ese día él nos predicó la palabra de Dios en nuestra pequeña congregación allí en la ciudad de Basel, en Suiza, fue en el 2003, nunca se me olvida. Y yo quedé sorprendido, me hice 2 videos con él, 3 videos, 2 de ellos los perdí, pero tengo uno que quiero brevemente compartirlo con ustedes, un video en el que él está predicando. En aquel entonces los videos no eran de buena calidad, así que van a perdonarme por, y valga la redundancia, por la baja calidad de este video, pero es un recuerdo que guardo con amor, con aprecio, porque este hombre fue una inspiración para mí. Nunca se me olvida que él llegó con Marta a la iglesia, ahí en la Hartwigstrasse, en Basel, Suiza, y le hablamos y le comenté que era una inspiración para mí y que tenía muchos de sus libros y había leído muchos de sus artículos. Y él, un hombre sencillo, hermanos, un hombre sencillo, argentino de Santa Fe. Generalmente nosotros tenemos una imagen de los argentinos tristemente mala, pero no todos son iguales, no todos son iguales, y entre eso estaba el pastor Federico, un hombre sencillo, humilde, que amaba a Dios con todo su corazón, y también Marta, su esposa. Y ese día nos tomamos una foto, nos hicimos unos videos, él bromeando con nosotros. Y la verdad es que en ese momento, aunque no teníamos mucha comunicación, no teníamos esa comunicación fluida, pero de vez en cuando me escribía. En aquel entonces, 2003, todavía no existía la tecnología que ahora existe, ¿eh? Sí, ya se hacían selfies. Los teléfonos no tenían cámara trasera, solamente cámara frontal, así que uno tenía que tomarse la foto de esa manera y calcular, ¿no? Y los videos no eran de buena calidad. Tampoco el internet tenía la velocidad ni toda la documentación y el material que hoy tenemos en YouTube, en Google. Tampoco existía Facebook. Así que
para mí este material es una bendición, es un tesoro que voy a guardar en mi corazón, sobre todo recordar al pastor Federico. Vamos a ver este video donde él predicó en nuestra iglesia en el año 2002. Es un video corto, repito, la calidad no es la mejor, pero vamos a tratar de que ustedes tengan una idea. Y la letra de los campesinos, aprendiendo de ciencias. Y eso tiene que ver con la educación formal, con la educación que seguramente había tenido en la Universidad de Babilonia, o en la academia, o en el instituto, no sé cómo se llama. Pero tenemos que aprender. Tiene que ver con la cultura, los valores de la sociedad. Ustedes están aquí en Suiza, en España, y como les decía hace poco, bueno, perdonen, vamos a terminar de verlo. y la letra de los campesinos, aprendiendo de ciencias. Y eso tiene que ver con la educación formal, con la educación que seguramente había tenido en la Universidad de Babilonia, o en la academia, o en el instituto, no sé cómo se llama. Pero tenemos que aprender. Tiene que ver con la cultura, los valores de la sociedad. Ustedes están aquí en Suiza, en España, y como les decía hace poco. Ese video marcó mi vida porque tener a un hombre de la calidad del pastor Federico Pertusi era un privilegio, era una bendición tenerlo entre nosotros. Creo que tengo unas imágenes de nuestro hermano Federico. Vamos a tratar de ver si la podemos presentar a todos ustedes. El hermano Federico, como le decía yo hace un momento, era un hombre sencillo, humilde, pero que estaba apasionado por las almas que no habían conocido a Jesucristo. Era un hombre que lo daba todo. Y eso a mí, vaya, me impresiona, porque habla del amor que una persona puede tener por Jesucristo. Estoy tratando de conseguir unas imágenes de él, no sé si voy a lograrlo. Vamos a tratar de ver si lo podemos conseguir. No sé si será posible. Vamos a ver, aquí tengo una. Vamos a presentarlo. Vamos a ver si esta imagen es la que yo estoy buscando. Bueno, aquí tenemos una del pastor Federico. Bueno, perdone, discúlpenme. Aquí lo tenemos. Este es el pastor Federico Pertusi. Recuerdo que en el año 2008, nosotros estábamos en Ginebra, ya no estábamos en base, estábamos pastoreando en Ginebra, Suiza, y para aquel entonces la iglesia latina se había unido en una confederación, en una alianza donde cada año nos reuníamos en Winterthur, que es una hermosa ciudad, creo que queda cerca a Interlaken, allá y entre Zurich e Interlaken, si no me equivoco, donde celebrábamos una actividad en la que convergíamos, así es el término, todas las iglesias latinas, dirigido por el pastor Pedro y su esposa, la pastora Ana, también de origen argentino, a quienes queremos mucho también y quienes en su momento fueron de gran bendición para nuestra vida. En aquel entonces estábamos reunidos todos los pastores y queríamos invitar a alguien. Así que se presentó una lista de muchos predicadores. Y entre esos estaba el hermano Pertusi, que yo lo propuse, yo personalmente. Y bueno, la gente aceptó y se celebró la actividad. Más de 1,200 personas. Una actividad maravillosa en la que todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, comida, música, presentaciones especiales, conferencias, talleres. Era realmente una fiesta. Eso lo hicimos durante muchos años. Yo era parte de la directiva allí. Así que el pastor Federico en ese año participó
No tengo el video aquí, también lo tengo por ahí guardado, un video donde él está predicando. El pastor Karl Mayer fue uno de los que me apoyó para que lo invitáramos. La pastora Ana María también estuvo de acuerdo. Así que aquel día mi esposa fue parte de los que dirigieron el culto y presentó al pastor Federico. Y el pastor Federico se lanzó un mensaje misionero. Pero muchos de los que estaban allí esperaban escuchar un mensaje de prosperidad, de profecía, de apóstol, de profeta, qué sé yo. Y resulta que el hombre se lanzó un mensaje misionero. Y eso en algunos rostros como que no les cayó bien, pero en la mayoría de las personas presentes allí quedaron con una pasión por las misiones que el pastor Federico les había transmitido a las personas en aquel momento. Y ahí fue donde él me regaló este libro. Creo que me lo firmó aquí. Si lo pueden ver, el pastor Federico, El despertar de las misiones. Y después que terminó de predicar, creo que se acercó a Mary y le dijo, oye, yo creo que he metido en grave problema a tu esposo, porque me da la impresión que le he dado un gran problema. Y luego yo hablé con él y dije, no, ¿cómo usted cree? Hombre, y si la gente se enoja por lo que usted habló, porque yo fui que lo invité a que se enojen, pero su palabra ha caído como anillo al dedo. Fue una experiencia muy hermosa conocerlo a él, a su esposa Marta. Su esposa murió hace aproximadamente 8 años atrás, lamentablemente por un cáncer, y partió con el Señor. Así que estos 8 años fueron muy difíciles para el pastor Federico. No tener a su lado a su esposa, eso lo golpeó bastante. Se fue a vivir ya a Santa Fe, Argentina. Ahí se le declaró una enfermedad, el Parkinson, y finalmente acabó con él. El 2 de septiembre partió con el Señor a reunirse con el Padre Celestial. Oh, hermanos, la palabra de Dios, repito, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En un pasado, todos nosotros, usted y yo, éramos impíos, apartados, alejados de la ciudadanía de Dios. Pero a través del sacrificio de Jesús en la cruz, Él nos atrajo con cuerdas de amor. Se nos predicó la palabra y nosotros, no por decisión propia, pero el Espíritu Santo nos convenció de pecado y nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor. Decidimos entregar nuestro corazón al Señor porque entendíamos, comprendíamos que Él era el único que nos podía salvar y rescatar del pecado. El pastor Federico partió con el Señor, pero seguramente está en un lugar mejor que todos nosotros. Y aunque es doloroso, porque se lo voy a confesar, cuando vi la noticia hoy, lo primero que hice fue comunicarme con Benjamín allá en Düsseldorf, ya que Benjamín también lo conocía perfectamente. Y cuando en el año 2015, estando en Alemania, en Stuttgart, en una conferencia misionera en la que participaron algunos de mis líderes, ahí me enteré de la muerte de su esposa. Y ese día yo lloré, porque hacía aproximadamente unos meses que ella había muerto. Y me dolió mucho. Y traté de comunicarme con él, escribía, recibió mi carta. De hecho, si no me equivoco, creo que también le envié un libro, Lágrimas de Triunfo, libro que recibió, si no me equivoco. Y él me dijo, tranquilo Tomás, no te preocupes, Marta está en un lugar mejor. Ahora nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. Y Benjamín me dijo hoy que sí, que definitivamente Federico había partido con el Señor el día 2 de septiembre. Es triste y se lo voy a confesar, así como lo hice aquella vez cuando me enteré de la muerte de su esposa, lloré. No porque no lo voy a ver más, no porque se perdió. No, lloré porque soy humano. Si Jesús lloró por Lázaro,
¿Por qué nosotros no podemos llorar por aquellas personas que han inspirado nuestras vidas, que han sido una razón de motivación, que nos han entregado lo mejor de ellos, que se han reproducido de alguna manera en nosotros, dejan una huella en nuestros corazones, en nuestras vidas? Y cuando parten, cuando sus almas, sus espíritus o su espíritu es llevado ante Dios y su alma a descansar ante Dios, eh, despegarse de ese ser amado, de ese amigo, de esa persona que marcó e impactó tu vida, no es fácil. No es fácil. Pero la esperanza nuestra es que Cristo murió por nosotros, por el impío. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, cuánto más por un pecador. Pero Cristo murió por los pecadores. Murió para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Murió para que un hombre como Federico Pertusi hoy haya entrado a los portales de esplendor y poder ver cara a cara a aquel que lo llamó. El pastor Pertusi me contaba en aquel entonces, y me imagino que en su biografía debe aparecer, pero a mí en lo personal me contó en aquella ocasión, porque uno de los planes y uno de los proyectos que yo tenía era traerlo a Bruselas, a nuestra congregación, pero a raíz de su enfermedad él no podía ya moverse. Él me decía en aquel entonces, porque hablé con él por teléfono, estando él en Granada, España, por una situación que estaba viviendo en el 2010. Y él me aconsejó casi una hora hablando conmigo, donde yo lloré, él oró por mí. Y él me decía, en el año 1967, cuando creo que él tenía 17 años, él vino a Bruselas a participar de un programa de evangelismo con OM, Operación Movilización. Él estuvo aquí y fue una experiencia maravillosa, me cuenta. Y dice, espero visitarte, espero estar por allá nuevamente. Y hace 20 años que estuve en Bélgica, me decía él, pero eso hace aproximadamente casi 10 años que me dijo aquello. Lamentablemente no será posible. Pero espero y tengo la confianza, como veré a mi papá, a mis seres amados, a mis amigos que partieron con el Señor, poder verlos nuevamente cara a cara. También la reina Isabel II de Inglaterra, quizás, seguramente que sí, se llevó al Señor en su corazón. Podemos señalarla y juzgarla de muchas cosas que no fueron correctas, pero ¿quiénes somos nosotros para decir que esta persona no tuvo la oportunidad de arrepentirse en sus últimos momentos y entrar a la presencia de Dios, como también don Federico Pertusi? Queridos amigos, queridos hermanos, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento, pero no debemos temerle a la muerte. Sabemos que es algo desconocido, es pasar al más allá. Pero el que está en Cristo tiene la seguridad que su cuerpo se pudrirá, se lo comerán los gusanos, solamente quedarán los huesos y el polvo con el paso del tiempo. Pero lo más importante es que nuestra alma ha ido a reposar ante Dios, entró directamente en la presencia de Dios, y que Jesucristo un día nos va a recompensar a todos por aquellas cosas que hemos hecho para Él. Don Federico ha entrado por esos portales de esplendor y seguramente un día le veremos allá cara a cara. Así que, queridos amigos, queridos hermanos que miran esta reflexión de medianoche hoy sábado, quiero que pienses positivamente. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Mientras tanto, prediquemos la palabra, proclamemos el mensaje de salvación, así como lo hizo don Federico apasionadamente desde muy joven. Digámosle a la gente que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, porque no sabemos qué va a acontecer.
Nosotros que estamos con vida, estamos expuestos a falsas doctrinas, a la maldad del hombre, a la inmoralidad de este mundo. Y puede ser que si nosotros no mantenemos nuestra mirada puesta en Él y nos mantenemos firmes y unidos, podamos cerrar el blanco y podamos perdernos. Pero ellos ya pasaron a la eternidad. Están en la presencia de Dios y eso es lo importante. Todos vamos a morir un día. Todos tendremos que enfrentar aquel día. Puede ser mañana, pasado, en un año, en 10 años, 20 años. Nadie lo sabe. Pero lo lindo es que cuando ese momento llegue, tú y yo estemos listos, preparados, con las maletas hechas y para decir, Señor, hágase tu voluntad. Será doloroso, pero cuando lleguemos a la patria celestial diremos, valió la pena. Que el Señor me los bendiga muy ricamente en esta hermosa noche, hoy sábado 10 de septiembre del año 2022. Saludos desde Bruselas. Recuerde, suscríbase a nuestro canal allí, Atalaya Días Finales. Ahí tenemos ya varios videos que usted puede ver y compartir con otros. Suscríbase, participe, denle like a este video para que el algoritmo de YouTube nos pueda reconocer y nos pueda promocionar en otros lugares y otras personas puedan también vernos y que este ministerio continúe proclamando que Jesús es el Señor. Así que ya lo sabe, suscríbase a nuestro canal. Será una bendición para nosotros y seguro que será también una bendición para otros cuando usted comparta este video. Amén. Así que Dios me los bendiga desde Bruselas. Bendiciones y buenas noches.